Latina, la mayoría de los ejemplos son españoles, pero también hay dos ejemplos en el ámbito de Hispanoamérica o de América del Sur y dos ejemplos de mujeres muy importantes en España y también en América. Cuatro ejemplos de intelectuales de la Edad Moderna española. Gil González Dávila fue historiador y religioso dominico español, nombrado cronista por Felipe III, y una de las obras es Historia de las Antigüedades de la ciudad de Salamanca de 1606. González Dávila, aparte de ser historiador y religioso, también estuvo, bueno, pues, como cronista por parte del monarca Felipe III y dejó huella pues, en el ámbito de la historia pues, con diversas obras. Antonio González Ruiz fue pintor español, discípulo de M.A. House. Su pintura de marcado carácter realista abarcó retratos, cuadros de historia y temas alegóricos. Y una de las obras es Judith con la cabeza de Holofernes. Felipe Dirksen fue pintor español. En 1611 entró como pintor al servicio del monarca Felipe III, aunque no consiguió ser nombrado pintor de cámara, pero logró un cargo remunerado que fue arquero de la Guardia de Corps. Pintó obras religiosas y retratos de la nobleza, cuyo estilo y calidad recordaron a Bartolomé González. Felipe Dirksen estuvo bueno, pues, dentro de la corte española, dentro de la corte sobre todo de Felipe III, y aunque no fue nombrado pintor de cámara, le nombraron arquero de la Guardia de Corps, que es un cargo muy importante, remunerante, bueno, que nombraban o daban los propios monarcas a los artistas. Y bueno, pintó obras religiosas, retratos de la nobleza, el estilo y calidad recordaron más a uno también de los pintores como fue Bartolomé González. Gonzalo Argote de Molina fue humanista y militar español, regidor del Ayuntamiento de Sevilla. Tomó parte como Alfred Mayor en la represión de la rebelión de las Alpujarras, aquella revuelta, bueno, en la que participó Juan de Austria, el maestro Felipe II, contra bueno, los moriscos, en la parte bueno, del sur de España. Luchó asimismo en la conquista de Gomera y frente a las incursiones piratas que contra Lanzarote y Gran Canaria dirigieron Morato Arráez en 1586 y Francis Drake en 1595, respectivamente. Y una de las obras es Nobleza de Andalucía de 1588, tratado que comprendió la heráldica de España. Un hombre, bueno, aparte de ser en su vida política, porque fue militar y estuvo luchando en diferentes conflictos como la rebelión de las Alpujarras, luchó seguimos la conquista de La Gomera, y frente a las incursiones de los piratas pues, en las islas de Lanzarote y de Gran Canaria, es decir, en el archipiélago canario, sobre todo que dirigieron Morato Arráez en 1586 Francis Drake en 1595 y bueno, pues aparte de ser político militar, también se dedicó al ámbito de la literatura, fue humanista. Jorge Semprún fue escritor, cineasta en lenguas española y francesa y político español. En 1969 finalizó la Guerra Civil Española, que fue el 1 de abril, y con ello Jorge Semprún se exilió a Francia. Colaboró con la resistencia desde 1941 y fue internado en el campo de concentración de Buchenwald entre 1943 y 1945. Afiliado al Partido Comunista de España desde 1952 y desde 1954 fue miembro del Comité Central y desde 1956 del Ejecutivo, hasta su expulsión por disidencias ideológicas en 1965. Una de las obras es Aquel domingo de 1980. Jorge Semprún fue uno de los principales eh, artistas o intelectuales y también políticos del siglo XX en España. Francisco Quiroga y Rodríguez fue geólogo español, su padre era profesor de anatomía de la Escuela Veterinaria, amigo personal de Casiano del Prado, a quien acompañaba el propio Francisco Quiroga todavía niño en sus trabajos de campo. Estudió farmacia y ciencias naturales y se doctoró en ambas disciplinas en 1878 y 1879. Ambos dejaron huella en el ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias españolas. Elías Yáñez fue prelado español, ordenado sacerdote en 1952, estuvo comprometido en su tierra natal con los movimientos sociales a través de la Hermandad Obrera Católica, la OAC, y un hombre, bueno, pues que estuvo dentro de la religión o del pensamiento religioso. Victoria Priego, una de las periodistas más importantes de la transición española, porque ella fue periodista española, licenciada en ciencias políticas y periodismo, comenzó su actividad como periodista ya en 1974, ya pues, al final ya del régimen dictatorial franquista, al ingresar en el área internacional de televisión española. En el ente público fue corresponsal en Londres durante
1977 y 1980, y en 1980 dirigió junto a Joaquín Arozamena el telediario nocturno de televisión española, que fue al cierre gracias al que se hizo muy popular por su manera peculiar y cercana de contar las noticias. Más tarde fue subdirectora del Espacio Cultural El Arte de Vivir en 1982 y al año siguiente directora del programa de entrevista Españoles. Y también realizó obras. Una de ellas fue Diccionario de la Transición de 1999. Victoria Prego fue una de las principales periodistas, junto con otras, que comenzaron justo al final del franquismo y el comienzo ya de la democracia española, la transición, a tener, bueno, pues, una mayor importancia las mujeres en el ámbito del periodismo. Hasta ese momento había muy pocas, pues ella fue una de las pioneras junto con otras, bueno, tantas incluso que hubo en aquella época, eh, bueno, pues que fueron el ámbito del periodismo, de la política y de otros ámbitos, aunque claro, no comenzaron a tener sobre todo éxito más, bueno, sobre todo en la década de los 70, en los 80, y su huella es primordial para entender cómo poco a poco, aunque todavía sigue existiendo una desigualdad entre ambos sexos, las mujeres fueron incorporándose al ámbito laboral, no solo en las ciencias sociales o en el periodismo, sino también en otros ámbitos como las ciencias. Y hoy en día siguen luchando y reivindicando esa igualdad entre hombres y mujeres. Si comento quién es Ramón Gómez de la Serna, todo el mundo lo conoce, uno de los principales escritores que perteneció al ámbito del periodo de las vanguardias españolas. Se casó con Luisa Sofovich, Luisa Sofovich fue escritora española, pues como fue Ramón Gómez de la Serna. Autora de diversas novelas, libros de narraciones y biografías. Y bueno, pues fue el marido, Luisa Sofovich, de Ramón Gómez de la Serna. Federico Chávez fue abogado y político paraguayo y fue presidente de su país entre 1949 y 1954. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os gusta este vídeo relacionado con la evolución cultural latina, darle al like, suscribiros, comentar con dos ejemplos femeninos en diferentes ámbitos, en el periodismo, en el ámbito de la literatura la gran mayoría y también en la abogacía. Así que repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.